Gracias por seguirnos en Texto y Contexto desde Telesur. Soy Luis Francisco Blandón en los estudios de Caracas, Venezuela. Hoy sobre otro tema importante para abordar el diálogo el día de hoy con nuestros invitados. Y tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas. Desde su fundación en 1945 ha sido objeto de un debate constante sobre su eficacia y legitimidad, pero es en nuestros días un debate que sigue teniendo particular vigencia. Hoy más que nunca el organismo recibe duras críticas a su estructura, a su funcionamiento y a los intereses que realmente representa. Lejos de ser un órgano imparcial y democrático, para muchos es un reflejo de las relaciones de poder occidental, un orden mundial injusto donde los intereses de unas pocas naciones priman sobre las necesidades de la mayoría, especialmente las necesidades de países del sur global. Si bien la ONU sigue siendo el principal foro global para la diplomacia multilateral, la pregunta es, ¿debe desaparecer la ONU? Hoy en Contexto analizamos el tema. Bienvenidos. Analistas sostienen que la Organización de las Naciones Unidas a lo largo de su existencia no ha logrado cumplir con los objetivos para los cuales fue creada, con pocos logros o resultados en materia de descolonización, intervencionismo o mediación de guerras y conflictos, que incluyen el actual genocidio en Gaza perpetrado por la entidad sionista. En este sentido, especialistas recomiendan su reestructuración o en su defecto crear una nueva instancia multilateral. ¿Debe desaparecer la ONU? Ahí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy, la ONU y lo que representa, si debe desaparecer o no. Me acompaña para abordar este tema David Gómez Rodríguez, politólogo y escritor. David, muchísimas gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Y otro invitado que ya lo hemos tenido recientemente abordando estos temas internacionales, Julián Rivas, periodista y analista internacional. Julián, muchas gracias por tu tiempo nuevamente con nosotros. Y bueno, la pregunta acá es, ¿qué ha cumplido, qué no ha cumplido la ONU para que tenga este debate de tanta importancia, David, en la actualidad? ¿Cómo estás viendo el escenario? Bueno, creo que en principio la ONU no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Tiene una posición anacrónica frente a la realidad. Pudiéramos, a propósito del arte de la política, compararlo con los relojes blandos de Dalí o con el retrato de Dorian Gray, donde el tiempo no pasa a través de esta institución. Hemos visto cómo la lógica de la Guerra Fría, de esa lucha entre contrarios, pero solamente a través de dos potencias, se sigue manteniendo como uno de los prismas por medio de los cuales la ONU ve al mundo. Y deja a un lado la multipolaridad, el surgimiento de nuevas potencias como la India y el sur global como un bloque que va determinando nuevos horizontes en torno al desarrollo mundial y, por supuesto, al establecimiento de mecanismos de amistad, del entablamiento como tal, de la paz, y donde el conflicto, la guerra, se sigue manifestando de una manera muy concreta en el escenario global y la ONU no tiene mecanismos realmente efectivos a la hora de abordar las diferentes problemáticas en ese sentido. Creo que esto también tiene que ver con el ámbito de carácter económico. Incluso ya vemos a países como China que vienen estableciendo nuevos mecanismos paralelos a las instituciones que la ONU dirige, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para poder desarrollar justamente políticas que permitan establecer diálogos efectivos en torno al desarrollo de diferentes países del mundo. La ONU no da respuesta al sur global, no da respuesta a los intereses del mundo y sigue viendo bajo el prisma de la bipolaridad y además de la occidentalización del planeta todo el escenario de carácter global. Pero ¿qué es lo que deja pendiente la ONU hasta el día de hoy? Por supuesto, hay muchas críticas desde su fundación, pero en la actualidad, ¿qué es lo que tú crees que es más destacable en lo que ha dejado de hacer la ONU? Bueno, la reestructuración interna que pasa por la revisión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde sigue existiendo un derecho a veto basado en el sentido fundador, ¿no?, de los países que dieron sentido a esta organización, pero también en el ejercicio del poder. Tenemos que mirar esto con mucho tino, porque son justamente los países que tienen bombas nucleares y los países que determinan de alguna manera la configuración del mundo desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde la cercanía a un eje central que es el occidente, los que pueden generar derechos a veto a situaciones tan
complicadas y conflictivas como las que vivimos hoy en Palestina, por ejemplo, donde la ONU no ha sido capaz de abordar de una manera realmente efectiva y donde más bien pareciera un cuadro pintado en la pared en diferentes conflictos en donde no existen realmente formas coercitivas que le pongan un coto a estados genocidas como el de Israel o al apoyo concreto que hace Estados Unidos, un actor determinante en la política interna de la ONU en casos como el que vimos hace muy poco en Irán, justamente cuando la ONU cumplía 80 años de haber firmado su primer acuerdo entre los diversos países fundadores luego de la Segunda Guerra Mundial. Sí, importante el escenario. ¿Qué ha cumplido y qué no ha cumplido, Julián, para ti la ONU desde el punto de vista humanitario, político, diplomático, geopolítico, por supuesto? Bueno, han pasado ya 80 años de la fundación de la ONU y pudiéramos decir que la ONU pretendió todo y al final no ha hecho nada. No hay un ámbito del mundo global en el cual pudiéramos decir esto es obra de la ONU. Por el contrario, los graves errores son obras de la ONU, por ejemplo el Estado de Israel. Hay que recordar que la ONU es como el sustituto de la Sociedad de las Naciones. Una Sociedad de las Naciones que fueron formadas después de la Primera Guerra Mundial por Woodrow Wilson, sobre todo, y al final Estados Unidos no la votó. Es decir, nació en un marco de muchas incertidumbres. Así mismo ocurre con la ONU. La ONU nació para acabar el hambre en el mundo. No ha cumplido. La ONU nació para la paz en el mundo. Menos paz hay. Su principio de materia económica es una falsedad. La ONU en los años 70 se metió en un debate por un nuevo orden económico internacional. Por el contrario, entraron los monopolios y las corporaciones que son las que controlan muchas organizaciones de la ONU. La ONU es un espacio de corrupción manejado por un conciliábulo. Primero habría que ver si realmente la ONU es un organismo representativo de todas las naciones. No. El Consejo de Seguridad parte de una premisa falsa. Los triunfadores en la Segunda Guerra Mundial, lo cual duda porque Francia no triunfó en la Segunda Guerra Mundial. Francia fue destruida por los nazis. Reino Unido fue destruido por los nazis. Sencillamente hubo un acomodo en el cual intervino el señor Stalin y permitió una estructura que tenía un Consejo de Seguridad, en el cual inicialmente estuvo China en el régimen nacionalista y luego desde los 70 el Partido Comunista Chino que gobierna China. Pero si la ONU es Organización de las Naciones Unidas, no tendría que tener un organismo de esas características, en el cual hay derechos a veto, decisiones, porque en todo caso es un organismo antidemocrático. Pero más allá de todo eso, la ONU se abroga resolver problemas que no resuelve. Y casi todos los organismos de Naciones Unidas están vetados por Estados Unidos. El Estatuto de Roma no lo cumple Estados Unidos, menos la Corte Penal Internacional. Los juicios y las sanciones van a determinados países africanos, asiáticos, pero a los europeos no les toca. ¿De qué manera se puede explicar que el secretario general de las Naciones Unidas siempre sea electo como sacado del sombrero de un mago? ¿Y de qué manera? Y con unas votaciones, o en última instancia, que casi todos los subsecretarios políticos de las Naciones Unidas son de Norteamérica o Europa. ¿O qué puede decir que el presidente del Fondo Monetario Internacional, por lo general es europeo, y el presidente del Banco Mundial, por lo general es estadounidense? Es decir, esto es un acomodo, un conciliábulo, que ha cumplido un rol, pero que ya el mundo se ha dado cuenta que lo que es un orden caduco, un orden que no resuelve nada y que no garantiza. La ONU tuvo un mandato de 80 años, que avanzó en algunos aspectos y otros no. La descolonización. Aquí en América sigue la descolonización. Una descolonización en la cual se utiliza unos criterios absurdos. Es como esos matrimonios que se separan pero nunca se divorcian. Entonces tenemos una serie de países que supuestamente son miembros de las Naciones Unidas, Australia, Canadá, y en el fondo siguen siendo gobernados por la reina o el rey de Inglaterra. Es decir, tenemos un colonialismo en el Caribe que con unos recursos de doble juego, eufemismo, se hacen llamar países, colonias de ultramar, provincias de ultramar, departamentos, y son colonias francesas, jugando todavía a la economía sumergida y jugando
a la extracción de recursos, es decir, paraísos fiscales. No hay orden en el mundo. Lo que hay es una extorsión que se ha agravado porque en el marco de los sectores de poder en Estados Unidos y en Europa han querido que el orden lo imponga la OTAN y toda la estructura política. Y los secretarios generales se abrogan resoluciones y decisiones que son exclusivas de la Asamblea General. Sí. Hay algunos que incluso apuntan de que la ONU se está especializando un poco más en todo ese tema de la corrupción, en todo este tema del poder y apuntando instancias más específicas, David, en la ONU, Consejo de Seguridad, Organización Internacional del Comercio, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, la Agencia Internacional de Energía Atómica, hasta el propio, decíamos, Consejo de Seguridad. ¿Por qué estas instancias, a tu juicio, están reforzando esa idea y el debate sobre lo que representa la ONU y el papel que tiene en la geopolítica actualmente? Sí, por eso hablamos de que es anacrónico y ahistórica su estructura y al mismo tiempo su funcionamiento interno. Ya lo decía el profesor, antidemocrático, con un sesgo de carácter racial u occidental, pero al mismo tiempo poco eficaz a la hora de atender los asuntos que son inherentes al mundo de hoy, ¿verdad? Creo que además, cuando analizamos concretamente los organismos que hacen parte de esta organización, lamentablemente no están acoplados de manera homogénea en cada uno de los territorios a nivel mundial, sino que actúan en función de los intereses concretos de determinados países. Ya vemos además no solamente la representación que existe en el Consejo de Seguridad, sino el sesgo que existe concretamente con casos tan puntuales como pudiéramos hablar del bloqueo económico, político, social que existe sobre Cuba y del cómo esto se ha visto además exacerbado, se ha proliferado esta política a través de las medidas coercitivas unilaterales. Entendemos que existen nuevos fenómenos de carácter político y nuevas maneras de entender también la guerra en el contexto del siglo XXI y la ONU no ha tenido las perspectivas de crecimiento, la complejidad necesaria para poder reestructurarse y poder atender concretamente estos temas de una manera compleja y efectiva. Ahora, creo que es fundamental también reivindicar el hecho de que los principios que dieron origen a la ONU son necesarios de seguir abanderándolos. Es por eso que Venezuela, en ese sentido, ha constituido incluso dentro de la ONU un equipo, un grupo de amistad que sigue defendiendo esos principios. Ahora, el cómo esos principios son ejecutados de manera concreta en políticas que abarquen la problemática mundial es exactamente el problema, el dilema en el que se encuentra la organización hoy en día y es por ello que está en tela de juicio su utilidad para el mundo. Ahora, ¿vendrá una nueva ONU? Es la pregunta frente a la dicotomía que se plantea en este momento a través de la realidad política del sur global insurgente. Justamente es lo que queremos responder a la vuelta sobre esto, porque algunos plantean que desaparezca, pero otros plantean que haya pues una reestructuración y que haya una nueva ONU o una nueva organización que dé cuenta precisamente de lo que la ONU no ha hecho hasta el momento. Es parte del debate, seguimos acá en nuestro programa Texto y Contexto, hoy hablando de la ONU, ¿debe desaparecer? Vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablando de la Organización de las Naciones Unidas, ¿debe desaparecer? Es lo que estamos abordando, es el debate particular en la actualidad, en el actual contexto geopolítico que da pie precisamente a esta interrogante. Decía, por ejemplo, recientemente Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, que urge cambiar la parálisis, la pérdida de credibilidad en el Consejo de Seguridad y decía también que la reforma a esa instancia es necesaria porque su extensión o por lo menos la lentitud que se presenta para poder hacer esa reforma sería un peligro para la humanidad.
Preguntar aquí, empiezo contigo, en este caso, Julián. Algunos dicen desaparecer, otros dicen reformar. ¿Cómo lo ves? Yo creo que la ONU tiene que dar un paso a su desaparición o transformación casi absoluta. El presidente de Brasil juega a la reforma porque él espera que lo metan en el Consejo de Seguridad como miembro permanente. Lo cual, si se hubiera hecho hace 15, 20 años atrás, nos hubiera tocado lidiar con un señor llamado Bolsonaro, que tenía unos intereses bien específicos. Entonces, el problema no es ampliar el Consejo de Seguridad. El problema es que todos tengan participación. Hay que decir que la ONU fue creada y conformada según los intereses. Por ejemplo, en la primera sociedad, en la organización Sociedad de las Naciones, el Pacto de la Sociedad de las Naciones, tenía un artículo, el artículo 19, que decía que aquellos tratados que hayan sido inaplicables, el artículo 19, se someterían a examen. Yo voy a poner un ejemplo, lo más próximo posible, el caso del Esequibo. Se suscribió un tratado, que es el Acuerdo de Ginebra, ahora los guyaneses lo llevan por sus intereses, con auspicio de las transnacionales, a la Corte Internacional de Justicia, sin cumplir los procesos y sin el consentimiento de Venezuela. Porque eso fue un manejo tanto del señor Ban Ki-moon como el actual señor Guterres, secretarios generales. ¿Quién le ha dado ese rol a los secretarios generales? ¿Qué intereses hay ahí? Ya sabemos que en la ONU hay corrupción, pero en última instancia debe volver a revisarse aquellos tratados que no se han cumplido. Eso no se puede hacer con un Consejo de Seguridad que decide qué va en la agenda y qué no va en la agenda. En segundo lugar, me parece que la ONU desde hace años requiere transformación hasta en cuestiones de forma. ¿Por qué la principal sede de las Naciones Unidas está en Nueva York, en Estados Unidos, cuando Estados Unidos genera muchos problemas y extorsiona a partir de ese pronunciamiento? Es decir, hay una serie de aspectos que requieren la transformación o, en todo caso, la sustitución de la Organización de Naciones Unidas. ¿Completa en este caso? Completa. Okay. Y, por supuesto, aquellas decisiones y tratados que tengan validez y sean vigentes incluso para afectar la paz, deben ser retomadas. Y aquellos elementos de la descolonización. ¿Qué hacen los europeos en este continente? Sí. Y en otros países de los cuales no quieren irse. Entonces, estos aspectos están presentes. Y le digo otra cosa con relación a Brasil. Quizás México, porque estuvo metido en su problema interno y su relación con Estados Unidos lo hizo tener un bajo perfil en relaciones internacionales. Pero mejor representante de América Latina es México que Brasil. Entonces, todo esto es discutible. Entonces, lo mejor es que no se hable de descentralización porque hay un grupo de países BRICS como Brasil, la India, que aspiran a la reforma. Aquí no hay reforma. Aquí lo que es válido es la transformación absoluta de la Organización de Naciones Unidas. Transformación por un lado, David, desaparición por el otro, reforma, ¿cómo lo ves tú? Es necesaria una transformación estructural, no obstante, yo estoy convencido de que no es un asunto de decisiones internas, sino que va a ser justamente resultado de las contradicciones y de las condiciones históricas que van a devenir en los conflictos del siglo XXI. Es inevitable que el nuevo orden mundial se imponga en torno a las nuevas potencias que están insurgiendo en este momento y que van a reclamar tarde o temprano con más fuerza la posición que se merece desde el punto de vista de su posición en el mundo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geopolítico, político, etc. Entonces, en este sentido, la ONU como respuesta a lo único que se ha adaptado en este siglo es justamente a las nuevas configuraciones imperialistas que se dan en este momento. De esta manera, la confrontación será histórica, será realmente la decisora sobre la transformación de esta organización. Ya el presidente Nicolás Maduro hace unos días decía, evitar la guerra, evitar la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial ya la estamos viviendo. Lo que pasa es que en una configuración diferente a la que entendemos dentro de la Segunda Guerra Mundial. La tensión nuclear existe la tensión nuclear y ya hay amenazas concretas en función del ejercicio de la fuerza a través de este mecanismo genocida. Entonces, no estamos hablando de evitar la Tercera Guerra Mundial, porque ya existe un mecanismo de extorsión, de dominación imperialista y de ejercicio de la violencia en contra de los pueblos del mundo y de aquellos que se levantan contra el status quo que se mantiene en torno a un sistema imperialista. Pero hay que ampliar, en este caso, directamente con el Consejo de Seguridad.
para todos estos temas. Ampliar, ¿estás de acuerdo? O en todo caso la transformación completa y que la ONU, por ejemplo, diga, bueno, el Consejo de Seguridad en este momento no va a existir o por lo menos debe transformarse desde el punto de vista geopolítico y con reglas nuevas en la mesa. Desde el punto de vista de la justicia y del interés general de los pueblos, creo que es necesario imponer el concepto de la democracia radical dentro de la ONU. Es decir, del cómo los países realmente defendiendo su soberanía, la autodeterminación de los pueblos, que son parte de los principios de la ONU, se pueden ver entre iguales y de esta manera pues construir realmente mecanismos democráticos de participación de todos los estados en función de la resolución de los conflictos dentro del planeta. Julián, una expresión final ya para finalizar. Bueno, si la ONU no se transforma, vamos a ir a un nuevo orden feudal en términos de lo que es el siglo XXI de organización. Creo que la ONU está muerta históricamente después del genocidio que acaba de hacer Israel, después de no tener capacidad para resolver ningún problema. Ni siquiera la independencia de Timor del Este se logró con la ONU. Y creo que, en última instancia, la ONU es un factor de dominación de Europa, y esa Europa de hace 500 años, la hegemonía de Occidente, está en crisis y debemos entenderlo. Son procesos muy acelerados los que se vienen dando, que se dan en lo económico, se dan en la fuerza de las naciones y también se dan en el campo de la cultura. Entonces, es inevitable la transformación de la Organización de Naciones Unidas. Los crímenes de Israel son demasiado horribles. No hay que esperar el futuro cuando ya el pasado muestra el horror de las Naciones Unidas. Sí. David, tu apreciación final, porque hablábamos de que en esa transformación, o por lo menos un cambio que se pueda dar en la ONU, el sur global es siempre importante, pero sobre todo América Latina, ¿cómo ves el papel? Pues teniendo en cuenta ya la organización que hay en una zona, como decíamos, de paz, por un lado, porque hay una diplomacia de paz que se está realizando en nuestro continente, pero también desde el punto de vista geopolítico y del orden mundial, la importancia de Latinoamérica en ese sentido. Sí, justo en este siglo vimos florecer instancias multilaterales de integración de América Latina que nos permitieron hablar con una sola voz frente al mundo. Creo que es fundamental que América Latina, en el marco de esa transformación estructural que estamos planteando de la ONU y de esta nueva época en la que estamos entrando como humanidad en medio de una crisis civilizatoria, en medio de una crisis del capitalismo y de la visión occidental sobre el mundo, retome los caminos y los senderos de la integración en función de poder reivindicar, el concepto de la paz, pero también reivindicar la decolonialidad frente al coloniaje que se mantiene actualmente en el siglo XXI. Pero al mismo tiempo de poder reivindicar y promover nuevos mecanismos, nuevas maneras de gobernar y de entendernos en el sur global. Es fundamental el papel que se va a jugar en América Latina por el potencial desde el punto de vista económico y energético que tenemos en el planeta, pero asimismo la capacidad que hemos logrado en una región donde existe una diversidad desde el punto de vista cultural, económico y social. No, y política también, es una América Latina en disputa. Y hemos logrado, en medio de muchos conflictos, hemos logrado llevar la paz como una bandera y entendernos entre latinoamericanos y latinoamericanas. Si bien hay conflictos que nos determinan, creo que hay una historia y un futuro común que nos determina de una manera mucho más preponderante. Y es un ejemplo que podemos dar para el planeta entero. En ese sentido, la unidad latinoamericana, el bloque como una construcción de carácter económica, social, histórica y política, dará perspectivas a este nuevo mundo y es por eso que es vital entender a América Latina en esta configuración. Bien. Hoy por hoy las Naciones Unidas es un espacio de muchas contradicciones, en muchos casos también rebasadas por el aumento constante y lo rápido que se desenvuelven los hechos en el ámbito geopolítico internacional. Pero en ese escenario también queremos saber qué opina usted. ¿Debe desaparecer la ONU? ¿Debe reestructurarse? ¿Una reforma? ¿Cuál es su opinión? Les recuerdo, contáctenos @telesurtv.net para opiniones, también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día y con una perspectiva siempre del sur global y sobre estos temas tan importantes. David, muchísimas gracias por tu tiempo. Julián, también gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Será hasta una nueva oportunidad.